hermanos? La verdad es que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, Dios nuestro amparo, nuestro socorro. Qué hermosura estar con Él. No quisiéramos regresar a nuestras casas y estar permanentemente en su presencia. Qué precioso es cuando alabamos y bendecimos y glorificamos a nuestro amado Señor, al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, a través de la palabra de su Hijo amado y a través del precioso Espíritu Santo. Amén. Amén. Abra su Biblia en Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. El día de hoy vamos a escudriñar esta palabra, Lucas 10, 25. Lo vamos a leer todos juntos. Nos vamos a poner de pie, vamos a leer la palabra y vamos a después escudriñar esta palabra tan hermosa y preciosa que nos pone el día de hoy el Señor. Normalmente esta palabra y algunas personas pues ya lo han leído muchas veces, principalmente hermanos cristianos, el buen samaritano, pero vamos hoy a escudriñar por qué habla nuestro Señor Jesucristo, por qué habla de esta narración al intérprete de la ley. Amén. ¿Ya lo tienen? Lucas 10, 25. Póngase de pie. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? 1, 2, 3. Y dice la palabra: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo a Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, que hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién fue de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el uso de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra que nos das el día de hoy. Gracias, Jesús. Mire, hermano, usted ya ha leído, ya ha hablado mucho acerca del samaritano, pero yo quiero escudriñar el día de hoy desde el versículo 25. ¿Por qué Jesús
le narra este hecho a este doctor de la ley, a este intérprete de la ley. ¿Por qué se lo narra? Porque de ahí nace lo del buen samaritano, ¿verdad? Entonces vamos a ir escudriñando la bendita y santa palabra del Señor. En el 25 dice: aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Hermano, este hombre, este maestro, le hizo una pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea que estaba preocupado por su vida eterna. Pero dice que no se paró, no se levantó, o no le preguntó con buena intención, sino que era una mala intención, porque usted sabe que todos los fariseos siempre trataban de hacer que Jesús, hacerlo quedar mal, ¿verdad?, entre la gente. Cuando dice probarle, en griego, probar significa tentarle. En griego, probarle significa tentarle, ¿sí? O sea que lo estaba tentando. Lo que no sabía este hombre, intérprete de la ley, rabino, doctor de la ley, que sabía mucho de la ley, que se lo estaba preguntando al Dios mismo, ¿verdad? Y no quería él saber nada de Jesús. Lo único que quería es dejarlo mal. Y hermano, la palabra de Dios dice: no tentarás a tu Dios en vano. ¿Sí? Quería él evidenciarlo, quería examinarlo, quería hacerlo quedar mal. Entonces en Mateo capítulo 7, verso 7, Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Este rabino tenía malas intenciones sobre hacerle caer a Jesús, porque esa era la intención, ¿sí? ¿Y por qué Jesús, conociendo la intención, hermano, le devolvió la pregunta? ¿Por qué cree usted? Yo le pregunto, ¿por qué? Le dijo: ¿qué dice la ley? Dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? ¿Cómo la interpretas? Hermano, aquel respondiendo, ¿usted cree, hermano, por qué le respondió tan rápidamente este doctor de la ley? ¿Por qué? Yo le pregunto. Porque, hermano, cuando son rabinos, desde niños están aprendiendo la palabra del Señor, están memorizando la palabra del Señor. ¿Usted cree que muy rápidamente le contestó? Fácilmente le contestó, porque sabía Jesús que él lo sabía. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le contestó? Respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía lo que tenía que hacer, porque Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. En Levítico capítulo 18, verso 5, si alguien lo busca, Levítico 18:5, ¿qué dice? A ver, rápidamente, Levítico 18:5, ¿qué dice?
tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá. En ellos yo Jehová. Ahí está, hermano. Sabía él perfectamente, el doctor, lo que tenía que hacer. Por tanto, guardarás mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Él sabía perfectamente lo que había que hacer para que pudiera tener, ¿sí? Para poder llegar al cielo, para poder estar, porque la pregunta es, ¿qué cosa haré o qué cosa voy a hacer para heredar la vida eterna, para estar en el cielo? A él le preocupaba estar en el cielo, a él le preocupaba estar allá, hermano. Y me recuerdo también otro pasaje bíblico, ¿sí? Recuerdo otro pasaje bíblico que es del joven rico, ¿sí? Del joven rico. A ver, váyase a Lucas 18, Lucas 18. Léalo conmigo. Hermano, estos doctores de la ley sabían, querían llegar a estar en el cielo. Sabían que había vida eterna. Y ellos creían que sabiendo mucho de la ley, conociendo bastante de la ley, ellos ya tenían el pasaje hacia la vida eterna. Pero Jesús sabía que no era así. Él sabía, hermano querido, que los fariseos decían, pero no hacían. Conocían mucho de la ley, ¿sí? Pero no hacían lo que la ley decía. Por eso él trataba de hacerlos entender, de hacerlos razonar, que ellos estaban en pecado. Y vean lo que le dice, y vean lo que aquí dice, lo que dice también aquí en Lucas 18. Léanlo conmigo. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la misma pregunta que le hace el rabino. Es la misma, hermano Mario. Lo mismo, estaba preocupado por la vida eterna. Y le contesta Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Hermano, estos intérpretes de la ley, estos dos ejemplos que estamos poniendo aquí, es lo que a veces sucede con muchos hermanos que tienen esos dones que Dios se los ha dado, pero ellos creen que ya eso es todo, ¿verdad? Que sabiendo tanto de la ley, tanto de la palabra de Dios, van a tener salvación. Y es lo que le preocupaba a Jesús. Era su preocupación, ¿verdad? Jesús quería hacerles entender que eran unos pecadores, que necesitaban arrepentirse, que necesitaban humillarse ante Dios. Y vean lo que dice aquí también en Lucas 18. Dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solamente Dios. Y yo le digo algo: nosotros que estamos en el Evangelio, cada día, bueno, aquí dice la palabra que solamente Dios es bueno. Y muchas veces nosotros creemos que estando ya en la palabra, andando, ¿verdad?, dando palabra, ya estamos salvos. Pero hermano, el Evangelio es un constante movimiento en cada uno de nuestros pensamientos. El Evangelio es una constante santidad, pero al mismo tiempo reconoce la persona que a medida se va sintiendo esa santidad, también va reconociendo
cuánto pecado todavía existe en nuestra mente, existe en nuestra alma. Y cada día que hay mayor santidad, tú puedes interpretar que hay también muchos pecados, muchas cosas que todavía están en uno. Cuando tú no reconoces eso y crees que ya estás salvo, entonces estás igual que los intérpretes de la ley. Estás igual que estos dos ejemplos que estamos poniendo aquí, del joven rico y de la parábola o de aquí de Lucas 10, 25. Y le dice Jesús, estoy en el joven rico, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Dice que él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué le quería decir Jesús? Hermano, únicamente lo que el Señor Jesucristo le quería decir es que todavía había algo, ¿sí?, que le impedía poder seguir a Jesús, poder ir a la vida eterna, porque su mayor tesoro de él, ¿cuál era? Era el dinero, sus riquezas. Anteponía todo, las riquezas ante todo, y no seguir a Jesús. Por eso se entristeció. Y así nos pasa a mucha gente, ¿verdad? A muchos cristianos, hermano. Escuché un testimonio donde un pastor, mi querido hermano, se volvió, primero era líder de jóvenes, director de jóvenes, después llegó a ser pastor, después llegó a ser todos los puestos, evangelista, pero ya no pasaba en intimidad con el Señor. Y el Señor tuvo que llevarlo, ¿sí?, pasar una serie de pruebas, llevarlo al cielo, mostrarle el cielo y después mostrarle el infierno. Y le dijo: aquí deberías de estar, porque todo lo que tú has hecho es por tu cuenta y por tus emociones, y porque has tomado mi bandera para hacer todo. Yo no te mandaba a hacer todo eso. Tú no me has preguntado lo que yo deseo y lo que yo quiero. Entonces hay que tener cuidado con no estar en intimidad con el Señor, o no estar en relación. Cuando uno está en relación con Dios, te vas a dar cuenta cómo cada día necesitas más humillarte ante el Señor, más misericordia, y reconoces que tú eres pecador y que tú necesitas constantemente estar pidiéndole perdón al Señor, pidiendo perdón a Dios. Amén. Amén. Déselo fuerte a Dios. Déselo fuerte al Señor. Entonces, querido hermano, dice aquí, vuelve a Lucas 10. Lucas 10. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y ya él le dijo: haz esto y vivirás, porque sabía que ya lo sabía el doctor de la ley. Pero dice, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Jesús tuvo que narrarle esta? Pues no lo dice que es parábola, pero le hace esta narración al doctor de la ley. ¿Por qué se la narra? Usted, hermano querido que me está viendo, yo sé que usted es un buen samaritano, porque la mayor parte de nosotros tomamos este versículo para decirle a los hermanos que seamos buenos, que seamos buenos samaritanos. Pero lo ideal, lo que yo estoy tratando
es decirle a usted por qué es que Jesús utiliza esta narración para convencer o para tratar de hacerle entender a este fariseo, a este erudito de la ley, cómo es que tiene que volverse para poder entrar, para poder estar en el reino de Dios. ¿Y por qué le dice primero? Aquí dice Jesús, léalo conmigo, donde le dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Hermano, ¿por qué cree que Jesús utilizó a estos dos personajes? No son cualquier personaje lo que utiliza Jesús como ejemplo. ¿Se da usted cuenta? Utiliza a un levita y a un sacerdote. ¿Por qué cree que utilizó a esos personajes? Los utilizó porque ¿qué hace un levita? ¿Qué hace un sacerdote? A ver, quiero que me digan, ¿qué es lo que hacía un sacerdote o un levita ahí en esa época? Eran personajes, hermano querido, dedicados a hacer la obra del Señor, a hacer la obra de Dios. Hacía el sacerdote, tenía que estar en el templo, no tenía que estar fuera, no tenía que estar en relación, porque se contaminaba, ¿sí? Si había un muerto no podía tocarlo. Por eso aquí Jesús utilizó a estos dos personajes. Primero un sacerdote, dice que un sacerdote descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Por qué, hermano querido, que utilizó Jesús a un sacerdote y a un levita? No era cualquier personaje. Jesús le estaba diciendo a este doctor de la ley, le estaba comentando: pasó un sacerdote, lo vio, que estaba tirado, que estaba herido. Dice la palabra que fue despojado, que fue robado de lo que él traía. Y no tan solo lo despojaron, no tan solo lo robaron, sino que también lo maltrataron, lo golpearon a tal grado que dice la palabra que estaba medio muerto. Dice que pasó el sacerdote, lo vio, pero siguió de largo. Y después que pasó un levita y sucedió lo mismo, dice que lo vio, hermano, porque ellos estaban en la ley. A lo mejor dijo el levita o el sacerdote: si lo toco y está muerto me voy a contaminar, ¿sí? Y no puedo contaminarme. Pero existía todo ese tipo de la ley, porque era muy complicada cumplir con la ley, hermano, ¿sí? Entonces trataba Jesús de hacerle recapacitar a estos intérpretes de la ley con todos estos ejemplos. ¿Para qué, hermanos? Para que reconocieran que son pecadores, que eran pecadores, que necesitaban arrepentirse, que necesitaban humillarse, porque estos hombres, hermanos queridos, como eran intérpretes de la ley, estaban en esa postura de grandeza, ¿sí? Superiores a todo el pueblo. Hermano, usted sabe que hubo dos rabinos que cuando vino Jesús, o al menos eso marca, o eso he leído ahí en la Biblia, dos rabinos que se arrepintieron, que estaban en el Sanedrín. Uno vino en la noche a verlo a escondidas para preguntarle, ¿sí? Usted ya sabe a quién me refiero. Era intérprete de la ley, Nicodemo. Pero Jesús le dijo a él, ¿qué le dijo, hermano?
necesitas nacer de nuevo. Conocían mucho de la ley, pero eran pecadores porque muchos fariseos no hacían lo que ellos decían. No hacían todo lo contrario. Y Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para que puedas ver, para que puedas entrar en el reino. Y tienes que nacer en agua y en espíritu para que tú puedas estar en el reino de los cielos. Nicodemo lo supo. Nicodemo se arrepintió, hermano, y pudo entender que era pecador. Y también José de Arimatea, el que fue a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús para poderlo llevar a la tumba. Fueron dos rabinos que yo veo que estaban en el Sanedrín y que se arrepintieron porque comprendieron y reconocieron que Jesús era el Mesías. Reconocieron que era el esperado, que era el amado de las naciones. Y entonces, esto es lo que Jesús quería hacerle entender a este intérprete de la ley. Por eso utiliza esta narración del samaritano. Y usted ya sabe todo lo que dice ahí sobre el samaritano. Que lo vio y fue y vendó sus heridas, le echó aceite y vino. Dice que lo vendó, lo montó, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón, estuvo cuidando con él, estuvo cuidando de él. Y después, cuando se fue, le dio 2 denarios al mesonero para que lo siguiera cuidando. Y le dijo: si cuando regrese, si hay que pagar algo más, yo lo pago. Usted ya se sabe eso. Y yo también, para terminar esta plática, escudriñar de este texto, yo le digo a usted, hermano que está aquí presente, hermano que me está viendo, yo le digo algo. Usted que ha sido samaritano, porque ya lo ha escuchado quién sabe cuántas veces en las prédicas. Pero yo también le digo algo a usted, hermano, que usted también ha pasado por ese hombre que fue asaltado, que fue robado, que fue golpeado y que fue dejado malherido. Yo sé que usted que me está viendo, hermano querido, que ha hecho un buen papel como samaritano, pero también ha pasado por muchas circunstancias como esta persona que quedó ahí tirado, malherido. ¿Quién dice Jesús que era el prójimo? Aquí en esta narración, ¿quién dijo que era el prójimo? Aquí dijo que el prójimo era el samaritano. Que seas tú igual que él. Dice aquí el samaritano es el prójimo, el mismo. Léalo conmigo. Le dijo Jesús: ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Y qué dice aquí? Él le dijo, o sea, el intérprete de la ley le dijo: él cruzó de misericordia con él. O sea, quiere decir que el prójimo del herido fue el samaritano. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Pero yo te quiero comentar algo. Al menos así me ha pasado en mi vida cristiana. También he pasado por momentos muy difíciles, momentos de enfermedad, momentos de pérdida de seres queridos, momentos de finanzas, momentos difíciles. Y te quiero decir algo: son pocos los prójimos, son pocos los que llegan a tu casa en los momentos más difíciles. Son pocos los prójimos. No son muchos, hermanos.
Al menos así yo lo he visto. Porque dice aquí que el prójimo era el samaritano para el que estaba tendido. Pero yo sé que tú, mi querido hermano, que me estás viendo, cristiano, ¿sí?, también has pasado como ese que estaba tendido medio muerto. Y tú sabes que son pocos los prójimos que han llegado a ayudarte, que han llegado a darte palabra o a darte y ponerte una finanza en tu bolsa, o han llegado a darte un abrazo cuando estás en momentos muy difíciles por pérdida de seres queridos o por enfermedad. Y yo te digo algo, querido hermano, son pocos los prójimos, al menos para mí, son pocos los prójimos que yo he tenido. Y yo te digo, has ido a agradecerle a esa persona, has ido a decirle gracias por haberme tendido la mano cuando yo lo necesitaba. Has sido tú, hermano querido, a darle gracias a esa persona, a ese prójimo. Yo te lo comento porque se nos olvida. Nosotros, hermanos queridos, a veces queremos volvernos como Dios y entendemos que el mensaje del samaritano, donde nosotros tenemos que ser como Él y ayudar a todos los que necesitan. Pero el prójimo que te ha tocado a ti, creo yo que no ha sido mucha gente, al menos para mí ha sido así. Y te has acordado de Él, has ido a darle gracias, has ido a visitarlo y has ido a recordarle, ¿sí?, y decirle, hermano, gracias por estar en ese momento que tanto necesitaba yo. Porque si no, nos va a pasar como los 10 leprosos, que los curó Jesús y les dijo, vayan con el sacerdote. Y al ir hacia el sacerdote, dice que todos fueron sanados, pero nada más uno regresó a darle gloria a Dios. Uno fue el que regresó a Jesús a decirle gracias porque lo has hecho conmigo. Usted sabe, hermano, lo que es un agradecimiento. Usted sabe cuando usted es una persona agradecida. Usted sabe que 9 no fueron a agradecerle a Jesús. Y dice que el que regresó a darle las gracias fue un extranjero. Y me parece que también fue un samaritano. Reconociendo que andaba lleno de lepra, mendigando fuera de los pueblos, en cuevas, despojado de las poblaciones, despreciado de la gente, y que fue sanado, hermano. Ese hombre regresó a darle las gracias a Jesús. Yo te recuerdo el día de hoy a ti, hermano querido, que estás aquí presente y el que me estás viendo. Vaya y denle gracias. Vaya y visite al que le tendió la mano en el momento que usted estaba pasando, en el momento que usted necesitó. En el momento, le voy a comentar algo. Una vez, en el mes de diciembre, una persona, un hermano, hizo un depósito en mi bolsa. Y exactamente lo que me depositó aquí en la bolsa era lo que Dios necesitaba para finiquitar una deuda. ¿Cómo se sienten? Se siente muy bonito, pero no todos somos agradecidos. Tal vez somos muchos samaritanos, pero muchos agradecidos. Yo creo, no sé, lo dice la Biblia, ¿verdad?,
que ese hombre que fue curado, ¿sí? Tal vez recuerde al samaritano, tal vez no lo recuerde, ¿sí? Pero es importante que nosotros seamos agradecidos. El mensaje del samaritano ya lo comprendió, usted lo ha vivido, usted lo ha hecho, ¿sí? Pero vaya usted y agradezcale a su samaritano que le ha tendido la mano cuando usted lo necesitaba. Y si usted hace conciencia ahorita y empieza a recordar y va a ver que en los momentos que usted ha necesitado son pocos samaritanos los que han visitado. Pero también, si usted se ha olvidado de eso, hermano, yo le pido que vaya y le agradezca a esta persona. Amén. Quédese con eso, quédese con esa reflexión. Creo yo que Jesús utilizó esta narración para comprenderle, hacerle comprender a estos fariseos que era necesario un arrepentimiento como lo hizo Nicodemo y como lo hizo José de Arimatea, para aceptando a Jesús como su Señor, como su Salvador, arrepintiéndose para poder tener vida eterna. Amén. Si hubiera estado usted en ese momento, le hubiera dicho fácilmente al rabino: ¿cree en Jesús? ¿Cree en Él? Porque Él es el Salvador, Él es el Mesías. Y si tú crees en Él, tienes la vida eterna. Y síguelo. Te lo hubieras dicho, pero no estábamos ahí, ¿verdad? Y Jesús tampoco se lo podía decir, porque Él, yo creo que lo quería saber. Incluso lo quería matar. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Vámonos con esta reflexión. Visitemos al que le ha ayudado, al que ha sido samaritano para usted. Vaya y déle las gracias, invítele algo, yo no lo sé. Haga lo que su corazón le dicte. Y yo creo que Dios trabaja en nuestras vidas. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Denle un aplauso al Señor y nos vemos para la próxima. Amén. Aleluya. Póngase de pie.